Entonces, Steven, Salomón, yo dije que Steven, Salomón, siempre se me olvida. Debiera renombrarlo para que no se me olvide. Cambiar ahí para que no se me olvide llamarlo siempre Salomón. Eh, repíteme la pregunta, por favor, porque no te alcancé a escuchar. Profe, para lo del cuarto que todo el mundo estaba nombrando sobre ejercicios del quinto que usted dijo que era pues a criterio personal y no era tanto un criterio general, Pero yo le pregunto, cuando me hablas del cuarto y del quinto, ¿a qué te estás refiriendo? ¿A las se habló causales? sobre la nulidad, sí, la Ah, las nulidad causales de nulidad. simple y la otra era una nulidad y restablecimiento del derecho. Referentemente, para el caso más particular sería el del desalojo que hubo aquí en el Valle del Cauca por parte pues, de la alcaldía y el decreto presidencial que no podían haber ningún desalojo de bienes mostrencos, baldíos y contratos de arrendamiento en esa temporada. Pues es que tendríamos que mirar cuál fue la medida que se tomó, porque puede ser que la medida que se tomó fue como conclusión de un procedimiento policial de carácter especial. ¿Me hago entender? Recuerden que hay procedimientos policivos de carácter especial, por ejemplo, de perturbación a la posesión. Y yo lo inicio ante el inspector de policía. Y yo digo, mire, se me entraron unas personas y me invadieron mi lote de terreno. Entonces yo pongo una querella, ¿sí? Por perturbación a la posesión, se inicia todo un procedimiento y luego de todo ese procedimiento, el inspector de policía lo que hace es que dicta una orden de desalojo y esa orden de desalojo pues no es un acto administrativo juzgable por esta jurisdicción. ¿Por qué? Porque ese acto administrativo eh, digamos, la definición de quién es el propietario y si se podía o no se podía ejercer digamos, esa posesión que estaban ejerciendo las personas, tienen que llevarlo a la jurisdicción civil. Entonces, los actos que toman los policías, los inspectores de policía que dan esa orden de desalojo son unos actos que no son controlables por esta jurisdicción porque ha dicho la jurisdicción que esos actos son verdaderos actos de administración de justicia. Entonces, digamos que el ejemplo no nos sirve porque yo no sé cuál fue la culminación, o sea, qué procedimiento estaban adelantando que culminaron con ese desalojo. Seguramente fue una querella por perturbación a la posesión. Y eso ya no tiene que ver con administrativo, eso tiene que ver con el ejercicio de acciones civiles y decisiones de carácter civil. ¿Está claro, Salomón? ¿Me Sí, escucha? claro, profe, sino que tenía como la duda porque como era un decreto presidencial, ¿no? Y No, pues sí, metieron sí, una parte a la alcaldía salió ahí, comenzaron a nombrar unos funcionarios de sí. la alcaldía que tuvieron que ver, entonces como que, pues usted sabe cómo se maneja la contratación en este país y sobre todo cuando se ve la influencia política. Claro, Salomón, pero es que perdón, no todo acto que expida el presidente, cuando se viole un acto que expide el presidente o que expide una autoridad administrativa, no toda discusión sobre la aplicación o inaplicación de ese acto viene para la jurisdicción de lo contencioso administrativo. ¿Sí me hago entender? Por ejemplo, si el presidente en ese momento dictó un decreto legislativo que decía que no se podían terminar contratos de trabajo y un empleador termina un contrato de trabajo, no por el hecho de violar un decreto del presidente, es de conocimiento de esta jurisdicción. Eso es un tema laboral. Entonces, es dependiendo de la naturaleza del asunto. Por eso te digo, ese tema del desalojo seguramente fue culminando un proceso especial de policía de perturbación a la posesión. Y eso no tiene nada que ver con esta jurisdicción. Entonces, por eso, ahí no podríamos imputar una causal de nulidad de un acto administrativo porque eso no es un acto administrativo. Eso es un acto definitorio de una querella especial de policía que no es controlable por esta jurisdicción. ¿Queda claro, Salomón? Gracias, profe. Ok. Sí. Diego, perdón, espera, yo les doy el uso de la palabra en el orden en que están aquí. Oscar. Doctor, sí, ¿no? Y en el caso que expone compañero Salomón, también el Código de Policía tiene una norma expresa, ¿no? Que dice que a estas, donde dice que no se aplicarán, no se aplicará las normas administrativas. Ahí hay una prohibición expresa en la 1801. O sea, ahí Exacto. está, o sea, en los primeros artículos. Yo ahorita lo quiero consultar, sino que está
un poco lento, donde yo estoy en el Putumayo no hay buena señal de internet, entonces me saca, sí, pero yo la Sí, quiero consultar ahorita en la ley, pero ahí en la misma ley, en el Código de Policía, sí establece esto, sí, y el artículo 105 creo que es el las numeral, decisiones que se tomen, porque ellos, no, se le fue la señal, se le fue la señal. Diego, sí, doctor, ya lo, Diego, Profe, y acá la señal es como intermitente, está un poquito complicada. sí señor, sí, no, no se le escuchó bien. Listo, pero sí, efectivamente eso va en concordancia con... Lo que pasa es que, a ver, doctor Oscar, una cosa son las medidas de policía, que son medidas urgentes que toma un miembro de la policía. Por ejemplo, un miembro de la policía retiene transitoriamente a un ciudadano, ¿sí? Esa es una medida de policía. Eso no es un acto administrativo, ni se le aplican las normas del Código de Procedimiento Administrativo, se le aplican las normas del derecho de policía. Ya si se extralimitan y causan algún perjuicio, pues sí hay una demanda de reparación directa, pero no son actos administrativos. Es más o menos lo que le quería decir y creo que en lo que coincidimos. Y lo mismo, el desalojo, pues normalmente es fruto de una querella de policía, que es un proceso especial de policía y está, ahí como lo está haciendo Diego, transcrito en el artículo 105, creo que es el numeral cuarto, si no estoy mal, Diego, el numeral el tercero, 3, las profe. decisiones proferidas en los juicios especiales de policía. Entonces, por eso no le podemos imputar una de las causales de nulidad de los actos a esa decisión, porque dice no es una decisión que es juzgable por esta jurisdicción. Listo, eso era lo que ibas a decir, Diego. No, no, señor. Yo sí quiero, bueno, retomando ya las causales de nulidad. Hablamos de la primera, bueno, la que usted tiene detallada allí, que es por infracción de las normas en que deberían fundarse, sin competencia, en forma irregular. De allí saltamos a mediante falsa motivación, terminamos con desviación de las atribuciones propias de quien nos profirió, desviación de poder. Pero no recuerdo haber hablado, pues, de pronto no es que sea tan importante, a mi parecer, sí, del desconocimiento del derecho de audiencia y defensa. Es decir, ¿en qué momento yo puedo invocar esa causal para demandar la nulidad de un acto administrativo, supongamos ya de carácter particular? Ah, Podría, no, por ejemplo, decir pero que yo sí, claro. Yo se las mencioné. Lo que pasa es que yo le dije, pues digamos que no me puedo detener en todas, pero yo sí se las mencioné, que es cuando específicamente a una persona se le violan sus derechos a controvertir las pruebas, a presentar pruebas, a, digamos, a ejercer todos los actos propios que conllevan ese derecho de audiencia y defensa garantizado constitucionalmente. Lo que pasa es que yo tengo que demostrar la trascendencia de esa violación del derecho a audiencia y defensa. Recuerda que yo se los decía. Entonces, digamos que en un procedimiento administrativo, sancionatorio, disciplinario, yo soy el disciplinado y el Código General del Proceso me dice que yo tengo derecho a estar asistido por un abogado de mi confianza o solicitar que me designen uno de oficio. Pero también puedo defenderme sin necesidad de estar actuando por un abogado. Por favor, doctor Oscar, apagamos el micrófono. Entonces, puede suceder que la persona diga, mire, yo sí quiero tener un abogado, pero no tengo con qué pagarlo. Entonces la autoridad disciplinaria necesariamente tendrá que designarle un abogado, como dice la norma especial. ¿Por qué? Porque es una garantía del derecho de defensa. ¿Qué pasa si esa autoridad administrativa sigue el proceso y se le olvida que este señor solicitó la defensa? Pues al final, cuando termine el proceso, el disciplinado y le notifiquen, el disciplinado va a decir, señor, pues yo a usted le solicité un abogado desde el principio, yo no me sé defender, usted me violó mi derecho de defensa. Puede que el señor solucione y declare la nulidad dentro del proceso, ¿sí? Y le nombre un abogado para que lo represente. Pero puede que el señor expidió el acto simplemente y es un acto definitivo, no tiene superior jerárquico y al final eh, el señor puede mandar ese acto administrativo por la causal de desconocimiento del derecho de defensa. ¿Sí? Lo mismo, del derecho a audiencia, a ser oído. Entonces, uno de los derechos del disciplinado es a dar su versión sobre los hechos. ¿Sí? Y digamos que al señor nunca le dieron lugar, pidió siempre que lo escucharan en versión
pidió siempre que le dieran el uso de la palabra y lo llamaran a una audiencia para él poder dar su versión sobre los hechos y no lo llaman. Y resulta que él logra demostrar que esa versión sí cambiaba el resultado porque además obligaba a que se practicaran otras pruebas, a que se pidieran otras pruebas y no lo hizo. Digamos que estoy haciendo aquí casos hipotéticos. Pero todo eso hace parte del violación del derecho de audiencia y de defensa. ¿Sí? El derecho a controvertir las pruebas que se allegan en su contra. Digamos, recuerden que era muy común antes, digamos que todas estas normas están hechas para todas aquellas otrora actuaciones o antiguas actuaciones administrativas donde muchas autoridades administrativas simplemente tomaban la decisión porque querían y simplemente decían, yo soy la autoridad y tomo la decisión. Le inmovilizo a usted su vehículo, parte sin novedad y listo. Aquí no hay ni derecho al pataleo, como llamamos, ningún derecho. Entonces, digamos que todas esas normas han venido, se han creado para eso. Hoy en día no es normal que un proceso se anule por violación del derecho de audiencia y defensa, en casos muy excepcionales como el que yo le mencioné, ¿sí? O, por ejemplo, a una persona que no le notifican o le notifican mal el acto administrativo de apertura, le notificaron a otra persona que no era, y entonces él va y demanda el acto y dice, mire, ya me violaron completamente mi derecho de audiencia, porque yo debía haber sido notificado y oído en ese proceso, pero a mí nunca me notificaron, eso lo notificaron a un homónimo, se lo notificaron a quien no era, a una dirección que no era, y por lo tanto me violaron mi derecho de defensa. No sé si queda claro, Diego. Claro, profe. Muchas gracias. Listo. Profe, 10 para las 7. 10 para las 7. Bueno, vámonos a descansos. 7:20 volvemos y tenemos que agilizar un poco porque... Bien, ¿cómo nos fue? Bien, profe. Bien, profe. Bien, profesor, bien. Bueno, me alegra. Bueno, como ya estamos de noche, ya no tengo de fondo el mar en el día. Bien, ¿ustedes están viendo la pantalla compartida? No, señor. No, señor. Ahora sí. Sí, ya. ¿Sí? Señor. Listo. Entonces, bueno, ya dejemos atrás las causales, ya tenemos que avanzar un poco más. Lastimosamente el tiempo no nos da para más. Pero recuerden que tienen que leer y leer y leer bastante para poder clarificar muchos de los conceptos. Bien, entonces nulidad y restablecimiento del derecho. Entonces yo les decía, el otro medio de control se llama objetivo porque yo no busco que me restablezcan un derecho particular y concreto, subjetivo, amparado en una norma jurídica, ni que me indemnicen nada. Yo lo que busco con la otra es simplemente restablecer el ordenamiento, que se respete el principio de legalidad, que no se abuse de las funciones públicas, pero todas esas preguntas que hablábamos de nulidad y restablecimiento, de declaratoria de insubsistencia, que hablábamos de un permiso, de una licencia, de una sanción, todas son actos particulares. Los actos generales tienen que ver con otras cosas. Estatuto tributario, plan de ordenamiento territorial, restricción de parrillero en moto, regulación del derecho del ejercicio del derecho de petición, regulación de ciertos trámites administrativos, decretos donde el gobierno reglamenta una ley, todos esos son actos generales porque no están dirigidos a una persona en concreto, ¿sí? O a un grupo de personas particularmente determinadas, sino que está dirigido a una colectividad en abstracto. Esos son actos generales y es la regla general frente a la nulidad. Simple. Recuerden que yo les decía también que un acto administrativo general como un POT, un cambio en el POT puede perjudicar a una persona en concreto, entonces esa persona podría ir y demandar ese POT, pero ya no lo demanda, a pesar de ser acto general, no lo demanda en nulidad, sino en nulidad y restablecimiento del derecho. ¿Por qué? Porque lo que persigue es que le indemnicen.
Mire que ya ahí la pretensión no es que se respete solo el ordenamiento jurídico, sino que se le respete en su derecho individual, particular y concreto, y se le indemnicen los perjuicios causados. Esa es la nulidad y restablecimiento del derecho. Eso es lo que yo pretendo con ese medio de control. Entonces, ¿por qué tengo que pedir la nulidad y el restablecimiento del derecho? ¿Por qué yo no puedo ir a pedir? Yo les hago esta pregunta. Digamos, a mí me imponen una sanción administrativa. ¿Por qué yo tengo que ir a pedir la nulidad del acto? ¿Y por qué no me puedo ir en reparación directa e imputar, por ejemplo, que por una acción u omisión de esa autoridad que me impuso la autoridad, perdón, que me impuso la sanción, el Estado me tiene que reparar? Recuerden que el Estado debe reparar los daños antijurídicos que cause por acción o por omisión o por extralimitación en el ejercicio de sus funciones. Digamos que una autoridad expide un acto administrativo por extralimitación de funciones, es decir, sin competencia. Yo bien podría decir que voy y lo demando en reparación directa al Estado porque un agente suyo, que es el servidor que expide el acto, me lesiona un derecho mío porque se extralimitó en sus funciones al expedir un acto administrativo que no tenía competencia. Y entonces diría que podría ir a demandar en reparación directa por una extralimitación en el ejercicio de sus funciones. Sin embargo, eso no se puede. ¿Por qué no se puede? ¿Por qué la ley me exige que yo tengo que pedir la nulidad del acto que expide esa persona? Y ahí sí, una vez decretada la nulidad del acto, que me restablezcan mi derecho o me indemnicen mis perjuicios. Yo no podría demandar eso por reparación directa, sino por nulidad y restablecimiento. ¿Por qué? ¿Quién me ayuda? Los escucho. Profe, porque precisamente la nulidad y restablecimiento del derecho, digamos que se dirige en contra de un acto administrativo, mientras que la reparación directa ya son hechos, omisiones, pues, de la administración. Dice hechos, omisiones u operaciones. Y como tal... O por extralimitación en el ejercicio de sus funciones. Sí, pero mientras exista el acto administrativo como tal, se debe atacar por nulidad y restablecimiento del derecho, teniendo en cuenta que son los 4 meses. Y no Claro, se opta... pero Sí, ¿por sí. qué? ¿Pero cuál es la razón de fondo? Sí, claro, digamos. Obviamente, la primera razón es porque hay un acto administrativo, ¿sí? Porque el daño me lo origina, es un acto administrativo. Pero ¿cuál es la razón de fondo? Porque yo tengo que ir a pedir la nulidad y el restablecimiento de indemnización. ¿Y por qué no puedo ir a pedir en reparación directa? Porque hay un derecho, hay un vínculo directo con la administración. Por ejemplo, en los servidores públicos hay un vínculo con la administración y se debe restablecer el derecho específicamente que se haya conculcado. Profe, Un poquito frío, Edier, a ver. profe, yo diría que habría que acudir primero a la jurisdicción para determinar que ese acto administrativo ha sido, digamos que está perjudicando en ciertas formas y que se debe decretar su nulidad por la falla que haya tenido para poder acudir después a la reparación. O sea, acudir primero a esta instancia para que se determine esa violación o esa falla del acto administrativo. Perdón, me está hablando Alejandro. Sí, señor. Por favor, levantar la mano cuando van a hablar porque creí que me estaba hablando Edier, quien tiene levantada la Ok, mano. bien. Listo, Alejandro, pero no, digamos, casi, pero todavía no, todavía falta. A ver, Edier. Sí, doctor, buenas noches, compañeros y profe. Vea, yo creo que se debe demandar en la nulidad y restablecimiento del derecho, según el inciso segundo del artículo 138, porque aquí la causa del perjuicio no es una omisión o una operación administrativa o un hecho administrativo, sino que es un acto administrativo de contenido general que genera un perjuicio. Particular. Recuerde que ya estamos en nulidad y restablecimiento del derecho. Entonces, pero en todo caso, la causa del perjuicio es un acto administrativo, no es un hecho, ni una operación, ni una omisión administrativa. Bueno, digamos que por ahí vamos, o sea, sí. Una de las razones es porque la causa del daño
es un acto administrativo, pero la pregunta es, ¿por qué siendo la causa del daño, Doctor, ¿sí? porque el un acto es acto voluntario, mientras administrativo? que los hechos no son Espera, voluntarios y los hechos se perdón, demandan por reparación directa. perdón, O sea, perdón, el acto es perdón, voluntario. Silvia, perdón. En orden, porque es que tengo varias manitos levantadas, sí, por favor. Ah, ok, ok. Listo, muchas gracias. A ver, Álvaro. Yo pienso que en la reparación, porque en la reparación directa debe existir el elemento de la antijuridicidad del daño. No, en la nulidad de restablecimiento también, porque precisamente la antijuridicidad es que el acto es nulo. Por eso es que el daño no es jurídico, es antijurídico, porque el acto es nulo, tiene una causal de nulidad. Si no hubiese daño antijurídico, ¿sí? Entonces no habría que ordenar ningún restablecimiento ni ninguna indemnización. ¿Sí me hago entender? Sí, Mire, sí. por ejemplo, si a mí me imponen una sanción de tránsito y yo cometí la falta, lo expidieron regularmente, me aplicaron la norma que era, me lo notificaron debidamente, es decir, no hay causal de nulidad. Ahí hay un daño, ¿sí? Pero el daño no es antijurídico. ¿Por qué no es antijurídico? Porque me lo impusieron bajo todas las reglas legales, es decir, no contraría la ley ese daño. Es más, yo lo tengo que soportar. ¿Por qué lo tengo que soportar? Porque yo violé la ley. ¿Sí? Y como violé la ley, me atengo a la consecuencia. Ahora, si la consecuencia me la imponen mal, entonces se convierte en antijurídico porque me impusieron una consecuencia bajo un procedimiento irregular. Entonces ahí se convierte en antijurídico y por eso es que me tienen que reparar ese daño con la nulidad de restablecimiento. Ahora sí, Silvia, que es la que tengo aquí en el orden de la mano. Pues, doctor, lo que le estaba diciendo es que es decir, las causales de reparación directa son muy taxativas. O sea, te dice el hecho, la omisión, las operaciones administrativas, la ocupación temporal o permanente. Pero nunca, nunca vas a encontrar que ese acto o ese hecho sea voluntario. O sea, normalmente es un hecho involuntario que genera la reparación directa. O sea, cuando uno hace un análisis más profundo del acto, me acuerdo que a mí me pasó en un caso obviamente, pues totalmente diferente a lo que usted está preguntando, porque ya la demandante pues había iniciado un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho por una pensión y dijo que nosotros nos habíamos extralimitado en las funciones porque se la habíamos otorgado a otra persona. En su momento dado, esa pues demanda obviamente la ganó la entidad y el fundamento fue que primero pues era una condición de que existe una sentencia del Consejo de Estado con unas características muy especiales que le da al acto administrativo y al hecho. Entonces, en ese caso, estaba diciendo que el hecho en esa sentencia, no recuerdo ahora el número, pero pues voy a buscarla en mi computador y les diré cuál. El hecho es involuntario, el que habla la reparación directa. A ver, Mientras Silvia. que el acto es voluntario. No, digamos que yo refutaría ese argumento, Silvia, con lo siguiente. Si un miembro de la policía o un miembro del ejército le dispara voluntariamente a una persona y le quita la vida o la lesiona con su arma de dotación, o un miembro del ejército, de la policía o de la administración va en el vehículo y voluntariamente le tira el vehículo y accidenta al vehículo de su ex esposa o del amante, desde su novia, no es un acto voluntario. Sí, es un acto voluntario. Por eso es que la reparación directa procede por hechos, omisiones, acciones, operaciones administrativas. La operación administrativa es la ejecución de un acto administrativo. Y eso es un acto voluntario. Entonces digamos que esa no es la gran diferencia. O digamos que esa no es la causa, porque la reparación directa se da tanto por actos voluntarios de la administración como por situaciones ajenas a la voluntad, un hecho. Digamos, se le rompen los frenos a un vehículo, ¿sí? Eso
es un hecho involuntario, ahí no tuvo la voluntad nada. Responde la administración porque está ejerciendo una actividad peligrosa. Entonces, mira que esa no es la diferencia. No necesariamente la reparación directa recae sobre hechos involuntarios. Listo, para que quede claridad. Ya les voy a ir diciendo, vamos a ver, Oscar. Oscar y Diego, y termino para Doctor, poder... sí. Gracias. Yo pensaría, doctor, que lo que ocurre es que cuando yo voy a la nulidad y restablecimiento del derecho, obviamente, yo lo que busco o ataco es la legalidad del acto como tal, del acto administrativo. Y pues pido que patrimonialmente se me responda. Mientras que en la reparación directa, incluso puede haber un acto administrativo, ¿no? Pero yo no ataco la legalidad del acto administrativo, sino Exacto. las consecuencias jurídicas de ese acto administrativo. Exacto, pero Eso yo pensaría que es nos falta un centavo para el peso. Por ahí, estamos muy cerca. A ver, Diego, ¿por qué? Profe, es sencillo. Profe, cuando el acto administrativo es ilegal, es nulidad y restauración del derecho, pero cuando el acto administrativo es legal, es reparación directa. Sí, pero todavía no me has dado la razón por qué yo tengo que ir a nulidad y restablecimiento del derecho si es que el acto es producto de una acción de un servidor público. Y ustedes van a ver la fuente de responsabilidad del Estado. Dice aquí, en los términos del artículo 90 de la Constitución Política, la persona interesada podrá demandar directamente la reparación del daño antijurídico producido por la acción u omisión de los agentes del Estado. Díganme, ¿expedir un acto administrativo no es una acción de un agente del Estado? Sí, señor. Sí, entonces, ¿por qué? No, pero la pregunta es, ¿por qué yo tengo que demandar nulidad y restablecimiento del derecho? Yo había dicho que le daba la palabra a Oscar y a Diego. Me excusan los demás, pero tengo que continuar. Diego. Profe, repito, entonces cuando el acto administrativo es legal, es ilegal y se encausa en alguna de las causales de la redundancia que vimos en el 137 y tiene los 4 meses, procede el nulidad y restauración del derecho, pero cuando el acto administrativo es legal y así mismo genera un daño antijurídico, ya no procedería ninguna causal, sino que y ningún término, sino que se va a los 2 años de la reparación directa, de igual forma va a buscar la reparación de ese año que la acción o omisión, así sea por mediante el acto administrativo legal, se les causa al ciudadano. Claro, pero entonces mira que, claro, yo me voy en reparación directa cuando el acto es legal porque yo estoy desprendiendo los daños de una actuación legal de la administración, ¿sí? O sea, la administración pese que dicta un acto que no tiene ninguna causal de nulidad, me causan daño. Entonces yo ahí demando el hecho del daño porque el daño, ¿sí? Me lo causa un acto administrativo legal. En el otro caso, ¿sí? Cuando yo lo que voy a imputar es una ilegalidad de un acto administrativo, no me puedo ir a reparación directa. ¿Por qué? Porque yo tengo que desvirtuar una cosa que se llama presunción de legalidad de los actos administrativos. Recuerden que los actos administrativos se reputan válidos, se reputan legales, se reputan ajustados a derecho, mientras tanto no hayan sido suspendidos o anulados por la jurisdicción de lo contencioso administrativo. ¿Queda claro? Por eso es que yo primero tengo que obtener la declaratoria de nulidad del acto, porque yo voy a pedir la reparación del daño basado en que el acto es ilegal. Y como el acto tiene una presunción de legalidad, yo tengo que obtener que un juez primero lo declare nulo en ese mismo proceso para que me repare el daño. A diferencia de lo que, como dice Diego, cuando yo pretendo una responsabilidad por un daño causado por un acto que es legal, yo ya no tengo que pedir la nulidad del acto, porque es que yo no le voy a desvirtuar la legalidad. Yo lo que voy a demostrar es que ese acto, pese a ser legal, me causa un daño, entonces lo demando por reparación directa. ¿Queda claro el concepto? Clarísimo, doctor. Sí, sí, gracias. Ok. Entonces no se les olvide que esas son bases del acto de teoría del acto administrativo. Los actos administrativos se presumen legales hasta tanto la jurisdicción de lo contencioso administrativo no los suspenda o anule. Mientras tanto, conservarán sus efectos jurídicos. Bueno, obvio, salvo que tenga lo que se llama
la pérdida de fuerza ejecutoria de los actos administrativos, que es otra cosa, o salvo que el acto administrativo sea derogado por la autoridad que lo profirió o revocado directamente. Pero mientras tanto, tiene plenos efectos jurídicos, mientras tanto se presume expedido conforme a derecho. Bien, entonces, la finalidad de este medio de control es que primero, que se declare la nulidad. Segundo, que se me restablezca el derecho que fue lesionado al expedir ese acto administrativo. Pero no solamente se restablecen derechos, digamos que a mí me imponen una sanción de amonestación y esa sanción de amonestación pues queda registrada en mi hoja de vida. Yo podría solamente pedir que declaren la nulidad del acto sancionatorio y que a título de restablecimiento me borren esa anotación de la hoja de vida y se acabó. Mire que eso es nulidad y restablecimiento del derecho, ¿sí? Pero también puede suceder que hayan restablecimientos del derecho que no operan lo que llaman los tratadistas in natura. En la que yo le acabo de mencionar es un restablecimiento in natura, es decir, las cosas vuelven al estado en que se encontraban antes de expedir el acto. Yo no tenía una sanción, me imponen una sanción de anotación, anulo ese acto administrativo y por lo tanto me quitan la sanción. Quedé limpiecito, sin sanciones. Esa es un restablecimiento in natura, es decir, en la misma forma, las cosas vuelven al estado. Pero puede suceder que haya un acto administrativo de decomiso. Entonces me decomisaron una mercancía. En los procedimientos de decomiso con esas mercancías, ¿qué es lo que hacen? O las venden, o las donan, o las incineran dependiendo del tipo de mercancía. ¿Sí? Digamos que me decomisan unos productos alimenticios porque dicen que están transportados rompiendo la cadena de frío. Digamos, una medida que puede tomar una secretaría municipal y luego entonces decreta el decomiso de esos alimentos. ¿Qué hacen con esos alimentos? Los destruyen. Entonces, ¿cuál sería el restablecimiento del derecho? Porque entonces yo voy a imputar la nulidad del acto porque, digamos, yo voy a imputar que hubo una falsa motivación porque no era cierto que yo no los tuviera con cadena de frío, yo sí los llevaba con cadena de frío. Lo que pasa es que en ese momento el carro se apagó y, digamos, perdió la cadena de frío, pero fue tan mínimo que no afectó y por lo tanto hay lugar a declarar la nulidad porque me decomisaron y destruyeron la mercancía o los alimentos sin una causa justificada. Entonces yo demando el acto y el juez administrativo, digamos, que encuentra aprobada la causal, va a declarar esa nulidad del acto y a título de restablecimiento pues no puede ordenar, perdón, no puede ordenar que le devuelvan al señor los alimentos. Pues ¿por qué? Porque los alimentos se perdieron. Entonces ahí ya no hay un restablecimiento in natura del derecho o natural del derecho, sino lo que sucede aquí es que le indemnizan esos perjuicios, es decir, le devuelven el valor de lo que serían esos alimentos que estaba transportando al día de hoy. Así con cualquier mercancía o con cualquier otra cosa. Digamos que me ordenan a través de un acto administrativo la demolición de un bien. Obviamente que cuando anulen ese acto administrativo que ordenó la demolición del bien, pues no me pueden devolver el bien demolido. Me tienen es que indemnizar los perjuicios causados por la demolición del bien. Es decir, pagar todo el daño emergente, el lucro cesante, si hay daño moral. Entonces, la acción de nulidad y restablecimiento opera para dos cosas. Uno, para que se restablezca el derecho, ¿sí? Que puede ser in natura o puede ser bajo compensación dineraria, o para que me indemnicen perjuicios, porque además de que me deben, digamos, devolver el dinero que yo había invertido y lo que perdí allí, digamos que me causaron otros daños psicológicos, morales, bueno, derecho al buen nombre, etcétera, etcétera, etcétera. Eso puede suceder. Entonces, esta acción está hecha para eso, para desvirtuar la presunción de legalidad del acto, primero. Y luego desvirtuar la presunción de legalidad que el juez, como consecuencia de ello, me restablezca el derecho. ¿Queda claro el objeto de esa acción? ¿De ese medio de control? Sí, señor. Bien, listo. Ahora, ¿por qué causales? Por las causales que ya vimos, entonces no las vamos a volver a repetir. Recuerden que yo les dije que las causales del 137 aplican para todo proceso donde se vaya a pedir la nulidad de un acto administrativo.
¿sí? Y que algunos tienen causales especiales. ¿Se puede ejercer este medio de control contra actos de carácter general? Ya también se los dije. Lo dijimos cuando estábamos hablando del acto general. Hay un acto general que me causa un daño en particular y concreto. Yo considero que ese acto es ilegal, digamos, el POT me convierte en un terreno que yo tenía, que lo tenía incluido dentro del área urbana, urbanizable, y el POT me lo cambia y me lo pone como zona de protección o como zona, área no urbanizable. Entonces me causan un daño, ¿por qué? Porque ese bien inmediatamente pues pierde todo su valor económico, ¿sí? O comercial. Entonces, ¿yo qué podría hacer? Demandar la nulidad de ese acto administrativo si considero que es nulo. Entonces, ojo, si considero que es nulo. Entonces, si considero que es nulo, desvirtúo la nulidad del acto administrativo y presento la demanda para esos efectos, y si logro probar alguna irregularidad en la expedición del acto, pues simplemente, ¿qué va a suceder? Que a título de restablecimiento va a quedar nuevamente ese predio como urbanizable. ¿Por qué? Porque se cae el POT, se cae la delimitación, la nueva delimitación del POT. ¿Estamos claros? Ahora, digamos que en ese mismo ejemplo del POT es un acto de carácter general. Bueno, entonces ¿el qué tiene que hacer? Demandar en nulidad y restablecimiento del derecho. Si él demandara la nulidad simple y se cae el POT, puede llegar a tener un beneficio indirecto. El beneficio indirecto es que el bien vuelve a ser urbanizable, pero digamos que él lo demandó por una causal genérica, es un acto de carácter general, ¿sí? Pero digamos que él además quiere que le reparen los perjuicios porque él ya tenía negociado y vendido ese predio, pero cuando cambia el POT, él pierde el negocio, pierde dinero, o ya había, digamos, hecho unos actos de adecuación del predio. Entonces, además de que él va a pedir, o él quiere que eso vuelva a ser urbanizable, quiere pedir que le indemnicen unos perjuicios que se le causaron. Entonces ya ahí, como él va a pedir indemnización de perjuicios por ese acto de carácter general que lo perjudicó y que además considera él que es nulo, entonces lo demanda en nulidad y restablecimiento del derecho. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, señor. Ok. Listo. Edier. Por una preguntita, si de pronto ya se me pasaron los 4 meses para demandar la nulidad y restablecimiento del derecho, podría demandar, y yo quiero la indemnización, podría demandar la acción de reparación si estoy todavía dentro de los 2 años. Si usted va a demandar la reparación directa, no puede pedir la nulidad del acto administrativo. Ya tendría que pedir es que ese acto le causó un daño antijurídico, pero usted no lo va a acusar de ilegal, ¿sí? Y que la antijuridicidad del daño ya es por otros títulos de imputación. Yo no sé si ustedes ya vieron teoría de responsabilidad del Estado o responsabilidad extracontractual. Creo que es un módulo que deben tener. No, bueno, aún no lo hemos visto. Listo. Entonces, cuando lo vean, ustedes van a ver unas teorías de imputación de responsabilidad del Estado. Hay teorías objetivas, títulos de imputación. Hay títulos de imputación objetiva y hay títulos de imputación subjetiva. Para no alargarme y no salirme del tema, uno de los títulos de imputación objetiva es el rompimiento en el equilibrio de las cargas públicas. Entonces, digamos que este ciudadano, al que le cambian el destino o la destinación de un bien, le pierde valoración económica de un bien originado en un acto general, ¿sí? Que se presume es dictado en beneficio de la colectividad. Entonces él lo que va a decir es, mire, por beneficiar a la colectividad, me perjudicaron a mí. Yo no voy a demandar la ilegalidad de ese acto porque ese acto lo considero legal, ¿sí? O porque ya se me pasó el término. Entonces yo ya no tengo cómo demandarlo por nulidad y restablecimiento del derecho, ¿sí? Entonces yo voy a demandar es que aquí hubo un rompimiento en el equilibrio de las cargas públicas y por lo tanto voy a pedir indemnización porque a través del POT me causaron un daño a mí.
Y ese daño es antijurídico porque rompe el equilibrio de las cargas públicas. Ese, digamos, es una evolución en las teorías de responsabilidad del Estado, pero que dejémoslo ahí porque eso ya les pregúntenselo por favor al profesor de responsabilidad extracontractual. ¿Listo? Entonces, no es que yo si quiero escojo una acción o si quiero escojo la otra, no, es depende como yo vaya a enfocar. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué? Porque miren que en este acto general, si yo no quiero nada para mí, yo simplemente quiero que se respete el principio de legalidad y creo que eso es ilegal, voy a nulidad y restablecimiento. Mire, es el enfoque y la finalidad que yo tengo. Ustedes por ahí tienen un documento que se llama Teoría de los móviles y finalidades, ¿sí? Para la lectura, no sé si ya lo habrán leído. Entonces, si yo lo que quiero es la simple nulidad de ese acto y no quiero que se desprenda nada a favor mío, sino de la colectividad, es nulidad simple. Ahora, si yo lo que quiero es que demostrar que eso fue expedido ilegalmente y que además eso me causó un daño, entonces yo demando en nulidad y restablecimiento del derecho porque yo lo que pretendo es, derivada de esa nulidad, que me indemnicen mi daño en concreto, ¿sí? Pero si yo no quiero demandar la nulidad, ¿sí? Considero que el acto es legal y encuentro un título de imputación que dé lugar a responsabilidad del Estado, ya tengo que ir a buscar en las teorías de responsabilidad del Estado. Si encuentro una teoría de responsabilidad del Estado que me dé para demandar la reparación del daño causado por un acto administrativo general, pues la puedo demandar sin necesidad de pedir la nulidad del acto administrativo. Pero es depende del enfoque que yo le esté dando a la acción. No es porque por capricho y porque se me pasó el tiempo yo pueda demandar, porque puede que a mí me hayan cambiado el uso del suelo con un acto administrativo general y no me hayan causado un desequilibrio en un rompimiento de las cargas públicas, ¿sí? Porque puede, digamos, por ejemplo, un bien. Yo tenía un bien que la mitad era urbanizable, que tenía un bien que era predio rural, ¿sí? Y ese bien en el POT, la mitad me lo convirtieron en urbanizable y la otra mitad me lo convirtieron en área de protección. Cuando usted hace el equilibrio, ¿cuánto valía el bien siendo rural? Todo. ¿Y cuánto vale el bien hoy siendo una parte protección y otra parte urbanizable? Digamos que queda en equilibrio porque queda valiendo prácticamente lo mismo. Entonces ahí no hay ningún daño antijurídico. No se rompieron las cargas públicas, pese a que le convirtieron su predio en una parte en urbanizable y la otra en zona de protección. ¿Sí me hago entender? O sea, usted tiene que demostrar que el acto administrativo general rompió el equilibrio en las cargas públicas. Obviamente que eso ya es un tema de prueba y de argumento. Listo. Sigamos. Pero como les digo, todo eso es teoría de responsabilidad. Este medio de control sí tiene término de caducidad. Mire que nosotros habíamos visto los anteriores y no tenían término de caducidad. ¿Sí? Este sí tiene término de caducidad. El término de caducidad son 4 meses. Esos 4 meses se cuentan a partir del día siguiente de la comunicación, notificación, ejecución o publicación. ¿Por qué la norma habla de esas 4 modalidades? Pues porque hay actos que se comunican, que simplemente se comunican, hay actos que simplemente, que solo se notifican, hay otros actos que no se notifican, sino que se ejecutan, ¿sí? Y en el mismo acto de ejecución es la notificación, y hay actos que se publican, como los actos actos generales. Entonces, según el caso, el término se computará a partir de ese hecho. Entonces, si es un acto particular, en una actuación administrativa particular, yo pedí una licencia, tal, ¿cuándo cuenta el término? Cuando me lo notifican a mí, ¿sí? Si es un acto, digamos, de carácter general, una medida de reestructuración administrativa, y esa medida de reestructuración administrativa le da la potestad al director de la entidad, al gerente o al alcalde, de determinar cuáles de los 20 profesionales quedan suprimidos, porque se suprimieron 4. Entonces el alcalde toma decisión particular o simplemente le comunica a 4 de ellos, mire señores, su cargo queda se me fue la palabra. ¿Supresión del cargo? Sí, exacto, su cargo queda supresión suprimido. Del cargo.
Gracias, doctor. Su cargo queda suprimido a partir de la fecha, ¿sí? Y por tanto le comunico el acto de supresión. Entonces, ahí hay una comunicación concreta. No se inició un procedimiento administrativo y por lo tanto no había que notificarlo, sino que le comunican que se tomó una decisión por parte de la administración y que el cargo queda suprimido. ¿Listo? Y que se retira. Hay otros que son de ejecución y otros que son de publicación. Los actos generales son de publicación. Entonces, a partir de ahí se cuentan 4 meses, a partir del día siguiente. Entonces la notificación es hoy, 22 de abril, el término empieza mañana, 23 de abril. Es un día inhábil, pero es que ojo, que es que aquí estamos hablando de términos de meses, señores, meses. Y los términos de meses se cuentan conforme el calendario. Entonces empieza mañana, 23 de abril, ¿y cuándo vencería? ¿Quién me ayuda? El 23 de abril, mayo, junio, julio, agosto. 23 de agosto, doctor. 23 de agosto, no el 22 de agosto. El 21, 21 de agosto, 21, doctor, 21. No, doctor Juan agosto. Pablo. No, doctor, el 23. Porque el 23 ya. sí, porque los términos de meses y de años inician su cómputo en un día y terminan en el mismo número del día del respectivo mes donde se vence. ¿Sí me hago entender? Entonces, si usted dice un término de un mes, Ya, sí, doctor. contado a partir del 23, pues vence el 23 del mes siguiente. Así dice la norma que se cuentan los términos de meses y de años, ¿sí? Entonces, si me lo notificaron hoy 22, empieza mañana 23 y vence el 23. En este caso sería a mayo, a junio, julio, agosto, como nos dijo el compañero. Listo. Hay una reglita pequeñita que trajo luego la 1437, que ustedes la ven allí en rojo, que dice que la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra un acto general tiene un término de caducidad de 4 meses siguientes a su publicación. Entonces, esto está hecho para los casos de supresión de empleos, que se daban, digamos, lo siguiente. Normalmente se publicaban actos de suprímase la planta de personal de X entidad, ¿sí? Y luego empezaban a expedir actos de comunicación, ¿sí? Entonces decía, le comunico que el empleo fue suprimido, ¿sí? Entonces, aquí, cuando procede, no de la publicación del acto, sino cuando le comunican a los empleados, mire, el cargo fue suprimido, ¿sí? Porque ahí es una comunicación directa. Pero también sucede en muchas reestructuraciones de plantas que lo que dicen es, facúltese al alcalde o facúltese al gerente o facúltese al representante legal para que adopte la decisión de reestructuración y de incorporación de los empleados. ¿Por qué? Porque cuando yo suprimo una planta y creo otra, el nominador, en este caso normalmente el representante legal, gerente, alcalde, presidente de la respectiva entidad, tiene que dictar una serie de actos. ¿Cuáles son esos actos? Es decirle, por ejemplo, el acto de reestructuración dijo, suprímanse los auxiliares administrativos 4 y créanse los auxiliares administrativos 5, facúltese al alcalde para hacer las reincorporaciones del caso. Pues como los empleados de carrera tienen derecho, cuando se les es suprimido el cargo, a ser indemnizados o ser reincorporados dentro de los 6 meses si hay algún cargo, entonces ellos pueden optar por la reincorporación. Entonces, el alcalde dice, opta por reincorporación o por indemnización. Ah, no, yo ya no quiero, indemníceme. Entonces se va, listo. No, yo quiero ser reincorporado, ¿sí? Entonces, lo reincorporan al cargo, lo pueden reincorporar al cargo, perdón, no, la reincorporación es diferente. La incorporación. Los actos de incorporación, entonces, cuando el alcalde dice, mire, se suprimieron 16 auxiliares administrativos 4 y se crearon 16 o 15 auxiliares administrativos 3. O al revés, eran 3 y se crearon 4. Entonces, el mismo decreto de supresión dijo que al cargo auxiliar administrativo 4 equivaldrían los requisitos de los que está del auxiliar administrativo 3. Entonces, cuando él va a adoptar esa nueva planta de personal, él dice, mire señores, ustedes ya no son auxiliares administrativos 3, sino que son auxiliares administrativos, los incorporo a la planta de personal como auxiliar administrativo. Entonces, ¿qué hace? Cumple el acto general. Pero también puede suceder que el acuerdo, el acto general que tome la junta directiva, el consejo, la asamblea,
el que hizo la reestructuración le dice al representante legal, mire, vamos a suprimir 5 de los 15 profesionales. Gerente, usted haga la incorporación conforme a las normas legales. Entonces, la norma legal que tiene, le dice que tiene que incorporar a los empleados de carrera, ¿sí? Desvincular a los provisionales, y si hay más cargos de carrera que los nuevos cargos creados, tiene que empezar a estudiar las hojas de vida, a ver quiénes tienen mejor derecho para quedarse, y los que no tengan mejor derecho, pues le dice, señor, mire, en el proceso de incorporación, su cargo fue suprimido y por lo tanto hasta hoy tiene su actividad laboral. Entonces esa es una ejecución del acto general que suprimió la entidad. Antes había mucha discusión porque no se sabía a partir de cuándo se contaba la caducidad. Unos la contaban desde el acto general, otros la contaban desde el acto que expedía el gerente y otros desde la comunicación. Entonces la jurisprudencia en últimas definió que eso tenía que ser a partir del momento en que se notificara el cumplimiento o ejecución del acto general, ¿sí? A partir de que yo le notifico al empleado que su cargo dejó de existir y que se tiene que ir, entonces a partir de ese momento es que le cuento la caducidad, no a partir del momento en que se tomó la decisión de supresión por parte de la autoridad general dentro de la respectiva entidad. No sé si queda claro ese concepto y todo ese trabalenguas. Diego. Sí, profe. Yo quiero preguntarle exclusivamente cuando un acto administrativo de carácter particular que tiene que ser notificado, le hace falta, por ejemplo, que le indiquen el recurso que legalmente procede. Y eso permite que el acto administrativo a los 4 meses ya pierda la caducidad de la acción para demandar la nulidad y restablecimiento del derecho, o el hecho de que no hayan concedido recursos, digamos que no haya un término o no se encaje en ese término que la ley otorga. Es decir, podría yo demandar en cualquier momento la nulidad y restablecimiento del derecho. No, porque a usted le fue notificado el acto. Lo único que pasó con la no indicación de los recursos procedentes es que lo habilitan para que usted no tenga que interponer recursos que de pronto son obligatorios. Me explico. Hay actuaciones administrativas que tienen recursos obligatorios, ¿sí? ¿Cuáles son esos recursos obligatorios en vía administrativa? Son la apelación. ¿Reposición, apelación? No. La apelación y el recurso de reconsideración en materia tributaria. Son los únicos que son obligatorios. El mismo código dice que ni la reposición ni el recurso de queja son obligatorios. Entonces, si a usted le dicen que contra un acto procede reposición, usted no está obligado a formularlo para poder ir a demandar ese acto, ¿sí? La ley dice que usted no está obligado porque no es un recurso obligatorio. Pero si a usted le dicen que contra ese acto procede apelación o reconsideración, pues el tema es que por ley, uno de los requisitos de procedibilidad, que lo vamos a ver cuando veamos procedimiento, que ya creo que es la próxima unidad, uno de los requisitos de procedibilidad es que haya agotado los recursos obligatorios, ¿sí? Entonces, si a usted le dicen que procede apelación o procede reconsideración, tiene que agotarlos. Si no los agota, se declara que no ha cumplido un requisito para acudir al juez, ¿sí? Pero dice la norma que si a usted no le dieron oportunidad de interponer esos recursos que eran obligatorios, queda habilitado automáticamente para acudir al juez sin necesidad de interponerlos. Entonces, ¿qué sucede? A usted no le dijeron qué recursos procedía. No es que no quede notificado el acto quedó notificado. Lo que pasa es que inmediatamente se habilita la posibilidad de que usted acuda al juez administrativo, ¿sí? Aunque usted también pueda formular el recurso, digamos que el recurso procede. Usted podría formular el recurso de apelación. A ellos se les olvidó decirlo, omitieron hacerlo, etcétera, etcétera, pero usted sabe que procede a apelación, usted formula la apelación. Pero si usted no quiere formularla, la ley le dice, no está obligado porque la administración tenía el deber de informarse. ¿Queda claro? Pero no es que el término de caducidad no claro, empiece. Profe, sí queda claro, pero si el artículo, sí queda claro, pero si el artículo 67 que habla de notificación personal, por ejemplo, y el inciso tercero dice que el incumplimiento de cualquiera de estos requisitos invalidará la notificación, es decir, si no me dicen
qué recurso procede, o en efecto dirán no procede ningún recurso. Si no me dicen esa partecita, entonces entendería que procede recurso, supongamos que es una resolución sanción por no declarar en tributario y no me dan recursos, sabiendo que procede recurso de reconsideración. Ese hecho que no me digan, No pues la invalida. lo que estoy leyendo aquí me dice que queda invalidada la notificación. Claro, Y al invalidarse la notificación, lo que pasa es que entendería esa, lo que pasa, Diego, es que esa es una lectura, digamos, cerrada a la norma, pero tú tienes que leer la norma integralmente y sistemáticamente con el código, ¿sí? El código lo que está queriendo decir ahí en esa norma es que si se incumplen los requisitos formales para entender, digamos, los requisitos sustanciales para entender notificado ese acto, se entenderá inválido, ¿sí? El acto de notificación. Todos los requisitos sustanciales para esos efectos. Pero, pese a que esa norma diga que se deberán indicar los recursos procedentes, ya la ley consagra un efecto especial de la no indicación de esos recursos. Y la jurisprudencia así lo ha dicho. La jurisprudencia ha dicho, el efecto de no indicarle los recursos procedentes en un acto administrativo no invalida la notificación, porque primero, ese no es un elemento sustancial de la notificación, ese es un elemento sustancial para permitir el agotamiento de la vía administrativa. Y ya el legislador consagró una consecuencia diferente y posterior. La consecuencia diferente y posterior es que le permite acudir a usted a la jurisdicción de lo contencioso, dejando, digamos, válida la notificación. ¿Sí me hago entender? Sí, señor. Gracias, profe. Listo. Eso ya lo ha decantado la jurisprudencia en ese sentido y ha dicho, no invalida el acto de notificación. Lo que hace es que habilita directamente el acceso a la jurisdicción, porque él no le está, digamos, poniendo un vicio como tal a ponerle en conocimiento a usted el acto, que es lo que, digamos, importa en la notificación. Lo que está poniéndole un vicio es a qué, a hacerle a usted obligatorio algo que no le han informado. Entonces, la ley dice, como no se lo informaron, no se lo permitieron, se lo truncaron, entonces yo no se lo exijo y le permito demandar directamente. Pero el acto quedó notificado. ¿Listo? Bueno, sigamos. Nulidad electoral. Yo les dije que no iba a ahondar mucho en este. Les voy a mencionar las características básicas y les voy a decir dónde está regulado. Este es uno de los procesos. Bueno. No, eso lo explico allá cuando estemos en procedimiento ordinario. Primero, tiene un procedimiento especial. El procedimiento especial está a partir del artículo 276 y siguientes, creo que da hasta el 292, 293 del código. Ahí hay un procedimiento específico de nulidad electoral, no lo alcanzamos a ver, es especial, solo vamos a ver el ordinario. Entonces les invito a los que estén interesados, leer sobre ese trámite de nulidad electoral. El proceso de nulidad electoral es un proceso especial que se ha hecho o que se creó dentro de, digamos, nuestra cultura electoral para habilitar a cualquier persona para que demande, obviamente cualquier persona que sea ciudadano, porque este es un derecho político, es un derecho para participar en la conformación del poder público y el derecho a pedir que anulen una elección, que anulen un nombramiento es un derecho político. Entonces, todo ciudadano puede pedir que se anulen o actos de elección, sea el tipo de elección, allí están enlistados por voto popular o por cuerpos electorales. Digamos que el Consejo Municipal elige al Contralor, ¿sí? Ese es un cuerpo electoral, ¿sí? Y se hace por votos. Entonces es un cuerpo, un acto de elección por voto popular, ¿sí? Por voto popular no, un acto de elección por un cuerpo electoral. Y los actos de elección por voto popular, que es cuando nombramos el alcalde, el gobernador, presidente, concejales, congresistas, miembros de juntas administradoras locales, incluso a los jueces de paz o jueces de reconsideración. Actos voto popular, donde el ciudadano va y se acerca y su voto. Y también está hecho para demandar los actos de nombramiento. Entonces, todos los funcionarios públicos, por lo menos los que somos empleados públicos, no los trabajadores oficiales, porque ellos se vinculan por contrato
laboral, los que somos empleados públicos, que no somos ni de elección popular, nos vinculamos a la administración por un acto que se denomina nombramiento. Entonces, ese acto de nombramiento es susceptible de ser demandado por nulidad electoral. Miren cómo aquí se crea una acción especial o un medio de control especial para ese tipo de actos, que es un ejercicio de un derecho político, ¿sí? Y la ley, a raíz de, digamos, discusiones jurisprudenciales que se dieron, incluyó también los actos de llamamiento a proveer vacantes en las corporaciones públicas. Recuerden que en los consejos, asambleas, juntas administradoras locales, congreso, existen el llamamiento a proveer vacantes en las corporaciones públicas. Digamos que hay un senador, congresista, bueno, etcétera, etcétera, diputado, concejal, que fallece en el ejercicio de su función. Entonces queda vacante la curul, y lo que procede ahí es un llamamiento a una persona que seguía en turno, ¿sí?, en el respectivo orden electoral que establece la ley, y lo llaman a que vaya y ocupe esa vacante. Entonces, como ahí mire que no hay una elección directa por voto popular, porque esa recayó en el primero que estaba. No hay un acto de nombramiento, pero ese acto se llama de llamamiento a proveer curules. Esos actos también son demandables por vía de la nulidad electoral. Entonces, nulidad electoral, ¿para qué procede? Actos de nombramiento, actos de elección y actos de llamamiento a proveer vacantes. Esos son los tres actos. ¿Para qué se formula ese medio de control? Para que se declare la nulidad. ¿Cuál es mi finalidad? No que me indemnicen, como en la nulidad y restablecimiento del derecho. Mi intención no es que se respete el ordenamiento jurídico y vuelva las cosas a lo que estaban. No, no es para que, digamos, respetar en abstracto el ordenamiento jurídico. No, aquí hay un interés. ¿Cuál es el interés? Es que ese ciudadano que fue elegido, que fue nombrado, deje de estar allí. ¿Por qué? Porque yo tengo el derecho a participar en esa conformación y hacer un control de quién es elegido servidor público, ¿sí? Sea por voto popular o sea por nombramiento. Entonces, como tengo ese derecho, como ciudadano digo, mire, ese señor está inhabilitado, mire, ese señor no cumple requisitos, mire, el proceso de elección fue irregular, mire, en el proceso de elección se cometió fraude, mire, la elección la declaró un funcionario que no era competente, bueno, todos los vicios que le quiera imputar al acto de nombramiento. Recuerden que en nulidad electoral proceden las causales de nulidad, tanto las genéricas de nulidad de los actos administrativos como unas causales especiales que están previstas en el 275. No me voy a detener en las causales especiales, ahí los invito a que las lean para que podamos avanzar y las estudien, obviamente, ¿sí? Ahora, la formalidad que hay que hacer acá cuando se trate por voto popular, pues no solo se demanda el acto de elección. Cuando hay elección por voto popular, ustedes recordarán, y eso fue ahora muy, digamos, estuvo muy en boga con el tema de las elecciones a Congreso, hay un formulario que se llama el E26. Ese formulario E26 es el formato donde la autoridad electoral, en este caso la comisión escrutadora que tiene a su cargo decretar la elección, dependiendo de cada nivel, declara la elección del servidor del ciudadano. Entonces dice, declaramos electo a Pedro Pérez como alcalde, declaramos electo a Juan Ramírez como concejal, declaramos electo a fulanito Ramírez como congresista de la República. Ese formato E26 es el acto de elección. Resulta que para llegar a ese acto de la elección puede haber muchas reclamaciones dentro del proceso de votación. Si yo voy a demandar digamos, el acto de elección o el acto que declara la elección, porque hubo irregularidades en la votación o el escrutinio, tengo además que demandar en conjunto con el acto final los actos que negaron las reclamaciones dentro del proceso de votación y escrutinio. Pero sí, solo sí, yo voy a fundamentar la nulidad del acto electoral con base en esas, digamos, en esos actos administrativos que se expidieron y negaron. Digamos que yo pido un reconteo de votos
y me lo niegan en una comisión, me lo niegan en otra, me lo niegan en otra, y finalmente declaran la elección. Y yo voy a pedir nulidad de la elección porque hubo fraude o porque hubo errores en el cómputo de los votos, porque me debían recontar los votos, no me lo hicieron, entonces tengo que demandar tanto el acto que declara la elección, que es el formulario A26, como los actos, las decisiones que tomaron las comisiones escrutadoras donde me negaron el reconteo de votos. Eso sí lo exige, en este caso, la ley. ¿Listo? Sí, señor. Bueno, ahora, había un requisito de procedibilidad, el requisito de procedibilidad del artículo 161. Voy a tratar de leerlo aquí. Vamos a ver si llego. 161 para ese medio de control. Requisitos de procedibilidad. Estaba en el numeral 6. Listo. Entonces había un requisito de procedibilidad que decía, mire, si usted va a demandar una irregularidad en una elección, usted no solo debe bastarse con imputar esa irregularidad en vía judicial, tiene que haber sometido esa irregularidad a conocimiento de la autoridad administrativa correspondiente. Cuando tengan la oportunidad o si tienen ahí el código, lean el numeral sexto del artículo 161. Eso fue declarado inexequible, ¿sí? Eso que hay allí era una exigencia de que la irregularidad se hubiese hecho notar en el proceso de elección. O sea, usted no podía ir a demandar directamente una nulidad electoral por irregularidades en la elección si eso no se había puesto en conocimiento de comisiones escrutadoras y todo eso. Era requisito, eso fue declarado inexequible. Sin embargo, eso es diferente a lo que yo les estoy mostrando en la diapositiva. En la diapositiva lo que dice es que si yo voy a demandar por irregularidades y hubo reclamaciones, debo demandar los actos que resolvieron las reclamaciones, que es cosa diferente. O sea, no es que me exijan ir a hacer las reclamaciones, lo que me exigen es, si hubo reclamaciones, demande tanto los actos que resolvieron las reclamaciones como el acto final. ¿Entienden la diferencia? ¿Me escuchan? Sí, señor. Ok. Sí, sí se entendió la diferencia. Listo, muchas gracias. Bien, digamos que la norma aquí nos dice que debe precisar en qué puntos del proceso electoral ocurrieron las irregularidades. Es decir, yo no puedo en un proceso electoral decir, mire, es que demando la nulidad de la elección del alcalde de Santiago de Cali porque hubo fraude electoral en todas las mesas. Se tiene que especificar, venga, ¿dónde hubo fraude electoral? ¿Dónde hubo mal cómputo de votos? ¿Dónde hubo mal escrutinio? Vean, en la comisión escrutadora número tal, mesa tal, pasó esto. En esta otra mesa, ¿por qué? Porque usted no puede obligar a una autoridad judicial que se vaya y revise 40, 50 mil, 60 mil, 200 mil votos en un proceso judicial, para que busque a ver dónde hay una irregularidad. No, usted tiene la carga de invocar dónde vio las irregularidades para que el juez pueda ir a revisarlas. ¿Listo? Porque recuerden que esto es una justicia rogada. Además, el código, la ley 1437 trae también digamos, una salvedad y le dice, mire, usted no puede pretender la nulidad de un acto electoral a través de una acción popular, porque había sucedido que antes de que saliera este código, antes de que existiera esta prohibición en el 2011, muchas personas dejaban pasar el tiempo para demandar en nulidad electoral, porque resulta que este medio de control, ahorita lo van a ver, tiene un término muy corto para formularse, precisamente porque lo que quiere dar es seguridad jurídica al elegido o al nombrado. Entonces, ¿qué le dice? Le dice, si usted deja pasar el término, ya no hay nada que hacer, no lo vaya a demandar por vía de acción popular, porque sucedía que la gente dejaba pasar el término y entonces luego se iban e invocaban el derecho colectivo, ¿sí? A, digamos, la moralidad administrativa en el proceso electoral. Entonces, digamos que se inventaban todo un argumento jurídico para decir que se había violado la moralidad pública en el proceso electoral y que por lo tanto el juez de la acción popular declarara la nulidad del acto de elección.
Entonces, la jurisprudencia siempre les dijo, no señores, porque es que la nulidad electoral es una acción de carácter especial, tiene una finalidad especial y tiene un término muy corto por seguridad jurídica. Entonces, en este caso no se puede a través de vía de acción popular reclamar o controvertir la nulidad de actos electorales. Bien, término de caducidad. Miren, estas 30 días, solo 30 días. Ahora, ¿los días son qué? ¿Hábiles o días calendario? ¿Qué creen ustedes? Hábiles, doctor. Hábiles. Hábiles. Sí, son días hábiles. Listo, estamos claros, porque mientras la norma no diga calendario, todo término de días se entenderá hábil, mientras la ley no diga lo contrario. Profe, días y horas hábiles y meses y años calendario. ¿Estoy en lo correcto? Meses y años calendario, sí. Sí, señor. Gracias. Ok, listo. Y se cuentan a partir de la notificación en estrados. Recuerden que ese tipo de elecciones normalmente se hacen en estrados, ¿sí? Cuando la elección es por voto popular, ¿dónde se hace? En una audiencia. ¿Cuál es la audiencia? La de la comisión escrutadora. Vamos a tener dentro de poco una comisión escrutadora nacional que está revisando todo el proceso electoral. Y va a decir en audiencia, vamos a declarar la elección de estos señores congresistas. Ese día, a partir de ese día, cuente usted del día siguiente, perdón, de esa audiencia, cuente los 30 días y ahí se van a presentar todas las demandas contra la elección de los congresistas. Eso pues no va a faltar, siempre se ha presentado. Doctor Juan Pablo. Sí, doctor, el fallo del día de ayer de la Corte Constitucional toca de pronto este medio de control en el sentido de decretar la parcialmente inexequibilidad del Código Electoral. ¿Tiene alguna relación directa o indirecta, doctor? La verdad no sé, no conozco el fallo, no he leído el código, no había leído el proyecto de código electoral porque pues todavía no había sido aprobado, no me había querido desgastar leyendo el código. Entonces no te sabría decir, pero seguramente iba a tomar algunas disposiciones del medio de control electoral, de nulidad electoral. Pero la verdad, siéndole sincero, nunca me leí ni el proyecto de código porque digamos que implica un desgaste hasta que no salga y pues no era de mi interés académico y la sentencia pues apenas salió ayer. La sentencia apenas la comunicaron ayer o sacaron el comunicado ayer o hoy, entonces tampoco conozco más allá. Sé que la declararon inexequible por vicios de forma en el trámite, pero no conozco de fondo el contenido como tal. Había escuchado algunas cosas de la implementación del voto electrónico, bueno, y otros temas allí, pero no conozco. Pero seguramente iba a traer algunas nuevas causales de nulidad electoral o iba a precisar algunas, no sé si iba a modificar el término de caducidad. Entonces ahí sí me excusa porque no lo tengo en el radar. Bueno, doctor, muy gentil, muy amable, doctor. Muy amable usted. Listo. Bueno, entonces 30 días a partir del siguiente, del acto del acto o de la notificación en estrados, nos dice la norma. Recuerden, señores, que los actos de nombramiento no se hacen en una audiencia. Entonces, cuando a mí me nombran como procurador, cuando a fulano lo nombran como profesional o al otro lo nombran como auxiliar administrativo o a la otra la nombran como secretaria de gobierno, pues esos actos no se hacen en una audiencia. Esos actos, esos nombramientos se hacen a través de un acto administrativo que tampoco son objeto de que digamos que tampoco son objeto de notificación o de publicidad en una audiencia pública, sino que esos actos se le comunican al interesado, le dicen, mire, usted ha sido designado, diga si acepta o no acepta y procede a realizar el procedimiento de posesión, para la toma de posesión. Esos actos, dice la norma, bueno, y hay otros actos de ciertos cargos que no solo es del nombramiento, sino que tienen un acto posterior de ratificación. Por ejemplo, los nombramientos de los jueces de la República tienen un acto de nombramiento y luego de que acreditan los requisitos, dictan un acto que se llama de confirmación de la elección del juez o del magistrado. Entonces, en el caso donde haya confirmación del nombramiento,
se computará a partir del día de la publicación de ese acto de confirmación. Ojo, de la publicación. ¿Y por qué se los digo? Y el nombramiento que no tiene confirmación, pues a partir del acto, de la publicación de ese acto de nombramiento. ¿Qué pasa? Resulta que normalmente los actos de nombramiento o de confirmación de un funcionario no se publicaban. Simplemente era nominador con el nominado, hacían el trámite y listo, y eso se guardaba en un archivo y parte sin novedad. Pero la ley 1437, en el artículo, si no estoy mal, en el 65, ya lo voy a buscar para ser más preciso, 65. Bueno, no me quiere aquí cargar. No me quiere cargar. Sí, ya me cargó. Deber de publicar de los actos administrativos de carácter general. Entonces trae unas normas de publicación de los actos de carácter general y en un parágrafo dice, también deberán publicarse los actos de nombramiento y los actos de elección distintos a los de voto popular. Entonces, ojo señores, todo acto de nombramiento debe ser publicado. Y ojo que en muchos casos no nos han publicado los actos de nombramiento. ¿Qué sucede? Que hasta que no lo publiquen no empieza a contar este término de 30 días para que alguien lo pueda demandar. Entonces, en actos de elección por voto popular se cuenta a partir del día del escrutinio donde se decreta la elección. En actos de nombramiento de elección distintos a los de voto popular, se cuenta a partir del día en que se publique ese acto administrativo por parte de la autoridad nominadora. ¿Estamos? Sí, señor. Bueno, señores. Listo, no les voy a hablar más de ese medio de control, digamos que tiene muchas otras características y aquí nos podríamos quedar, pero pues ese, digamos, podría ser un módulo aparte. Ya es de autoestudio para que ustedes profundicen respecto de este medio de control. Vamos con la reparación directa. La reparación directa es otro de los medios de control ordinarios planteados para esta jurisdicción y se basa en el título general de responsabilidad del Estado, que es el artículo 90 de la Constitución Política. No voy a hablar de los títulos de imputación, eso le corresponde a su módulo o al profesor de teoría de responsabilidad o de responsabilidad del Estado, como se llama el módulo. Lo único que les voy a decir es, digamos, el aspecto procesal. El aspecto procesal es quién puede demandar. Pues quién se crea perjudicado o víctima por un daño antijurídico. ¿Proveniente de quién? Pues de la acción o de la omisión de los agentes del Estado, o de servidores públicos o de agentes que actúen en su nombre. Esa es una modalidad de reparación directa. Entonces, yo fui lesionado por un miembro de la policía, fui lesionado por un servidor público, o me accidentaron un vehículo con un vehículo oficial, o la policía en un procedimiento afectó unos bienes de manera antijurídica, o se expidió un acto administrativo, lo que estábamos hablando ahora, un acto administrativo de carácter general que me causa a mí un perjuicio, un daño antijurídico, perdón, por un título de imputación, que no voy a hablar de los títulos de imputación, entonces yo voy y demando a la entidad. También puede ser que otra entidad, una entidad demande a otra, digamos, un vehículo del departamento daña a un vehículo del municipio. Un vehículo de la nación causa perjuicios en una edificación de un municipio. Eso también se puede presentar. Entonces, la reparación directa es demandar particular a una entidad pública o una entidad pública a otra entidad pública. ¿Sí? También puede ser cuando un particular causa daños a una entidad pública. Resulta que aquí ya no procede la demanda de responsabilidad extracontractual ante la jurisdicción civil. Ya tenemos que el legislador ha señalado que incluso cuando una entidad pública sea perjudicada por la acción de un particular, también procede la reparación directa y ante esta jurisdicción. Es decir, no es por el hecho de que la entidad sea demandada, también es porque el hecho de que la entidad sea demandante, así el demandado sea un particular. ¿Estamos? Y he conocido casos donde en accidentes de tránsito una entidad pública
demanda a un particular propietario de un vehículo con el cual se causó daños a otro vehículo de la institución o de la entidad pública. Entonces ahí también procede reparación directa. ¿Cuáles son las causas que originan esa responsabilidad? Pues es un hecho, una omisión, una operación administrativa, la ocupación temporal. Eso se lo vamos a dejar a su profesor de responsabilidad extracontractual, que ya les va, digamos, a tipificar cuándo hay un hecho, cuándo hay una omisión, en qué consiste una operación, en qué consiste la ocupación temporal y cuáles son los requisitos para que opere una indemnización por ocupación temporal o permanente. Eso se lo voy a dejar. Simplemente, ¿el fin cuál es? El fin es que se declare la responsabilidad del Estado o del autor del daño y se ordene su reparación. Miren que aquí ya la finalidad no es perseguir la nulidad del acto. ¿Sí ven? ¿Por qué? Porque yo no voy a imputar la causa del daño a la ilegalidad de un acto. Yo voy a imputar la causa del daño a una fuente de responsabilidad distinta, no la ilegalidad del acto administrativo. Entonces, si la fuente del daño no es un acto administrativo ilegal, entonces será reparación directa. Si la fuente del daño administrativo es la ilegalidad, perdón, si la fuente del daño es la ilegalidad de un acto administrativo, entonces sí será nulidad y restablecimiento del derecho. ¿Queda claro? Esto también ustedes lo ven en la teoría de los móviles y finalidades. ¿Por qué? Porque pasaba lo que ustedes me mencionaban ahora. Entonces a mí se me pasó el tiempo para pedir la nulidad de un acto administrativo. ¿Sí? Se me pasó el tiempo, los 4 meses, porque son 4 meses. Entonces me voy en reparación directa. Mi reparación directa es que digo, mire, voy a demandar al Estado porque una acción de un agente suyo que se extralimitó en sus funciones o que no cumplió debidamente sus funciones me causó un daño. Y entonces le dice, venga, ¿y qué fue? ¿Cuál fue la extralimitación? Ah, es que expidió el acto sin competencia. Ah, bueno, pero entonces primero logre que declaren que ese señor expidió el acto sin competencia. ¿Y dónde hace usted eso? Pues en el juicio de legalidad del acto, porque mientras usted no le haga juicio de legalidad y no desvirtúe la presunción de legalidad del acto, pues no va a poder deprecar una responsabilidad del Estado, porque mientras el acto administrativo se presuma válido, se presuma legal, ¿sí? Usted no puede derivar la responsabilidad del Estado, ¿sí? Salvo que la responsabilidad recaiga no en la ilegalidad del acto, sino en un título de imputación diferente. ¿Qué más les cuento aquí? A ver. Vea, por ahí yo tengo una demanda, de hecho, les quería como poner un ejercicio para que ustedes lo analizaran. Y es más o menos el siguiente. Una persona está imputando el hecho de que un instituto de estos que titulaban bienes o predios, como el Iscredial y todo ese tipo de institutos, por ahí hace muchos años, les vendió a unas personas unos terrenos para titulárselos o les cobró unos dineros para titulárselos y no le tituló el bien a una señora. Y resulta que la señora y los herederos en este momento no tienen el título de ese bien ni está conformado ese bien en la respectiva, en la respectiva oficina de registro de instrumentos públicos. Ni siquiera aparece pues matriculado allá. Nunca lo hicieron. No sé si allí hubo un contrato, no sé qué tipo de negociación. No queda claro en la demanda porque no lo mencionan. Es tan enredada la demanda que no logro no comprender, pues digamos de una lectura semirápida, pues ya uno que hace una lectura muy profunda para tratar de desentrañar. Pero lo que sí dice es que el año 2017 formuló un derecho de petición pidiéndole a esa entidad que le hiciera la adjudicación del bien para poder inscribirlo y para poder formarle una ficha
de matrícula inmobiliaria. Y la entidad le respondió y le dijo que no, porque la persona que lo formuló no estaba demostrando que era la legítima propietaria y qué relación tenía con la propietaria a la que le habían ellos transferido esa titularidad. Y ahora, como 4 años después, fue como en el 2017 o 2018, 4 años después, viene el abogado y presenta demanda de reparación directa basado en la omisión de la administración, en ese caso de ese instituto, por nunca haber legalizado esa tradición del bien, ni nunca haber hecho la legalización para formar una ficha o una matrícula inmobiliaria del bien. No recuerdo bien cómo se llama, una carpeta inmobiliaria del bien. Entonces uno se pregunta, ¿por qué está demandando en reparación directa? ¿Creen ustedes que ahí procede reparación directa? ¿Sí me hice entender en el ejemplo? Sí, ¿Qué creen pero ustedes? pues yo consideraría que es como otro medio de control. ¿Cuál? ¿Cuál sería? No estoy segura si sea nulidad y restablecimiento. Ah, es que hay uno, si estoy aquí buscándolo, hay uno que es específico pues para ese tipo de certificaciones. No, no, porque él ahí no está pidiendo una certificación. Él ahí lo que está pretendiendo es que se haga la titulación del bien. Silvia, cuéntame. Pues, Doc, normalmente se puede hacer una prescripción adquisitiva de dominio, ¿no será? O sea, él podía haber ido a la jurisdicción ordinaria y en civil adquirir la prescripción adquisitiva, porque aunque existen, no sé si estoy mal, no podríamos ni siquiera alegar en procesos de ocupación temporal, o sea, cuando se habla de la responsabilidad por ocupación de bienes inmuebles, no, ni siquiera recae eso, porque es que como vuelvo y le repito, las causales de reparación directa son como tan taxativas, o sea, sobre qué recaen. Entonces uno Sí, tiene que entrar primero a analizar los hechos generadores. O claro, sea, mira, para mí lo adecuaría más en una prescripción adquisitiva de dominio, porque a pesar de que la ocupación temporal es un título de imputación especial, no lo entraría en ese, o bueno, no lo claro, analizaría claro, en mire, ese contexto, no yo lo creo sé. que, ellos tendrían que primero hacer todo un procedimiento de la formación de la ficha catastral, o de la ficha, o de la matrícula inmobiliaria de ese bien, ¿sí? Pero es que ellos están imputando omisión que porque en su momento el instituto respectivo no hizo esa legalización. Entonces, uno que dice, venga, eso fue, porque eso fue como de por el año 70 y algo. Yo le digo, si eso fue hace 40 años, 30 y punta de años, pues primero ya ha habido caducidad toda la que usted quiera, ¿sí? Porque es que en este caso, si eso fue por un título traslaticio, por una compraventa, por un acto de adjudicación, pues el título de imputación es el incumplimiento de ese título traslaticio o de ese negocio que hicieron en su momento. Entonces, tendría que ser una controversia contractual. Si es que hubo algún contrato, tendría que ser una controversia contractual, pero ya dejó de pasar el tiempo. Pues como ya dejó pasar el tiempo, yo no puedo imputar como una omisión, porque es que el hecho generador, ¿sí? Si bien es una omisión, está ligada a un negocio jurídico. Como está ligada a un negocio jurídico, pues tiene que demandar es el incumplimiento de ese negocio jurídico. Ahora, digamos que no hay negocio jurídico. Digamos que hay una norma que obliga o que disponía en su momento que las personas pagaran determinado valor y que el instituto les legalizaba unas invasiones que tenían en su momento o unas ocupaciones de hecho que tenían sobre determinados predios. Entonces la pregunta es, la administración nunca lo hizo, pero resulta que no lo hizo de oficio, pero resulta que ellos ya iniciaron un procedimiento administrativo. ¿Cuál fue el procedimiento administrativo? El derecho de petición que formularon en 2017, donde dijeron, mire, señor instituto o señor entidad,
proceda a registrarme a mi nombre ese bien. Y la entidad en ese momento le dijo, no se lo registro porque usted no me ha demostrado que usted es la legítima propietaria, porque usted no me ha mostrado ningún vínculo con la que nosotros tenemos aquí registrada, que era fulanita de tal, porque fue una señora que incluso hace tiempo murió. Entonces, como le negaron con un acto administrativo la adjudicación, pues la fuente de su daño concreto, ¿cuál es? La negativa de ese registro o de esa traslación de dominio que quería que le hicieran a través de un acto administrativo. Como se lo negaron con un acto administrativo, pues lo procedente era discutir la legalidad de ese acto administrativo. Y por lo tanto, como lo decía la compañera ahora, que no sé si fue Jimena, no recuerdo, debería haber formulado nulidad y restablecimiento y no esperar a que pasaran 3 años para ahora venir a decir que es una omisión y que es una reparación directa. ¿Sí me hago entender? De hecho, lo tengo ahí, me lo notificaron apenas, creo que ayer salió por estado y lo tengo ahí para formular recurso de reposición contra el auto admisorio la próxima semana. Entonces, no es que yo pueda escoger el medio de control, no puedo escoger el medio de control como quiera. Esa es la teoría de los móviles y finalidades. Cada medio de control tiene una finalidad específica. Ahora, ¿cuál es la diferencia importante? Y que eso estaba en una de las preguntas del quiz, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia importante o relevante para yo saber cuándo procede reparación directa o nulidad y restablecimiento del derecho? No es el hecho de que en la una yo pida indemnización de perjuicios, que es la reparación directa, y que en la otra solo pida nulidad del acto. No, ¿por qué? Porque yo ya les di las características de nulidad y restablecimiento y les di las características de la reparación. Y resulta que en las dos se pide indemnización de perjuicios. Entonces, claro, por eso es que el señor viene ahora en reparación directa y dice, es que mire, yo tengo un perjuicio por una omisión administrativa. Y entonces, cuando uno va a mirar el caso y dice, señor, pero es que la omisión se da es cuando la entidad le dice, le niega a usted hacer esa traslación o el reconocimiento de esa titularidad. ¿Cómo se lo negó? A través de un acto administrativo. Entonces usted lo que tiene que hacer es imputarle la ilegalidad al acto administrativo porque a usted se le origina el daño es en la negativa de la inscripción, ¿sí? En la negativa de esa adjudicación o en la negativa de ese pronunciamiento. Ahí es donde se le origina el daño. Entonces, la diferencia esencial entre reparación directa y nulidad no es que en la una se pide indemnización y en la otra no. No, porque en ambas se puede pedir indemnización. La diferencia es cuál es la fuente del daño. Si la fuente del daño proviene de la ilegalidad de un acto administrativo, entonces será nulidad y restablecimiento. Si la fuente del daño no proviene de la ilegalidad de un acto administrativo, sino de un hecho, acción, omisión, operación administrativa, u ocupación de temporal o cualquiera de los otros títulos de imputación, entonces será reparación directa. ¿Queda claro, señores? Les invito ahí a leer la teoría de los móviles y finalidades. Sí, y consultar también en jurisprudencia del Consejo de Estado, hay mucha jurisprudencia del Consejo de Estado, ustedes pueden poner en el buscador simplemente diferencia entre reparación directa y nulidad y restablecimiento. Y van a encontrar que siempre el elemento diferenciador entre las dos es la fuente del daño. Si la fuente del daño es la ilegalidad de un acto, será nulidad y restablecimiento. Si la fuente del daño no es la ilegalidad de un acto, sino otro momento diferente, entonces será reparación directa. Por eso es que mire que aquí hay una fuente de daño que es la operación administrativa. En teoría, el acto administrativo, ¿qué es una operación administrativa? Una operación administrativa es la ejecución de un acto administrativo. Entonces, digamos que el inspector de policía, ¿sí?, ordena el desalojo de un espacio público, de un lugar de uso público, de un bien de uso público. Ahí ya no hay una querella, ahí ya hay un acto de una autoridad administrativa que ordena el desalojo, pero de un bien de uso público. Como es bien de uso público, entonces no necesita querella, sino que es una actuación administrativa. Esa ya no es un juicio especial de policía. Entonces él dicta un acto y ordena a la policía que vaya y recupere ese bien de uso público. Una cosa es el acto y otra cosa es la ejecución de ese acto. Puede que el acto sea completamente legal,
Este expedido con fundamento en la ley por el funcionario competente, tiene los sustentos, tiene todo. Entonces yo no tengo cómo imputarle ninguna ilegalidad al acto. Pero resulta que cuando van a hacer el desalojo causan unos perjuicios, lesionan a alguien, dañan un bien que no está involucrado en el desalojo, etcétera, etcétera. Entonces hay una operación administrativa. ¿Por qué? Porque fue la ejecución material de una orden dada en un acto administrativo. ¿Sí? Entonces, pero ¿dónde está la fuente? La fuente no está en la ilegalidad del acto, la fuente está en la ejecución de esa orden dada en el acto. Entonces, por eso ahí sí procede reparación directa porque proviene de esa operación administrativa. Por el contrario, si yo pretendo la responsabilidad del Estado, es porque el acto que expidió en ese caso la autoridad, digamos que fue el alcalde, en segunda instancia, que el acto que expidió el alcalde fue expedido sin competencia, violando el debido proceso, bueno, por cualquiera de las causales que ya vimos del artículo 137, entonces miren que ahí yo ya estoy imputando donde el daño, lo estoy imputando en la ilegalidad del acto, entonces ahí sí es nulidad y restablecimiento porque yo tengo que desvirtuar la presunción de legalidad para poder pedir la indemnización de perjuicios. ¿Sí queda claro el concepto y la diferenciación? Tiene la palabra Silvia. Pues doctor, lo que pasa es que frente a lo que usted me está diciendo, bueno, frente a lo que acaba de mencionar, yo lo entiendo porque la sentencia, y ya la estaba mirando acá, sentencia 0889 del Consejo de Estado del 2018 habla sobre esa legalidad que es como de la parte que diferencia para que no se confunda con nulidad y restablecimiento del derecho y reparación directa de actos administrativos. Pero más que lo del daño antijurídico, esa sentencia hace menciones a la legalidad. Claro. Pero frente a frente a eso también no sé si es muy taxativo las causales para que usted pueda ir a atacar el acto administrativo, esos vicios que tiene el acto administrativo, la falsa motivación, desviación de poder, que uno piensa que de pronto son tan taxativos y que eso es lo que se va a entrar a cuestionar frente a la legalidad del acto. Entonces, yo pienso, y pues todavía no hay sentencia de unificación frente a reparación directa de acto administrativo, entonces todavía me queda como, a pesar de que le entiendo que la parte diferenciadora es la legalidad del acto, todavía no hay esa unificación. No es la legalidad, frente a criterios. Y es muy, pero mire que uno encuentra, o sea, lineamientos de defensa de diferentes sentencias, y por eso le digo, entre esas está la sentencia 0889 del 2018 que le va a mencionar eso, que da como ese elemento diferenciador. Claro, pero es que el elemento diferenciador es un poco complejo. No, pero es que el elemento diferenciador Dígame. es la fuente del daño, ¿sí? La fuente del daño. Si la fuente del daño está en un acto administrativo, ¿sí? Yo ya tengo que mirar si la fuente del daño está porque el acto administrativo yo creo que es ilegal, o si la fuente del daño está porque, pese a que el acto es legal, me está causando un daño, ¿sí? O sea, no es como tal el acto administrativo que sea la fuente o no. La fuente es, o sea, lo diferenciador es que yo estoy imputándole una ilegalidad al acto administrativo. Si yo le estoy imputando una ilegalidad al acto administrativo, tiene que ser nulidad y restablecimiento. ¿Por qué? Porque tengo que demostrar esa ilegalidad. Pero si la fuente del daño no es la ilegalidad, y mire que yo les ponía ahorita el ejemplo, la orden de una autoridad de demoler, digamos que se ordena demoler un bien, porque está amenazando ruina. Eso es una atribución de policía, ¿sí? Entonces, el alcalde dicta el acto administrativo, o la autoridad de policía correspondiente dicta el acto administrativo y ordena demoler, digamos, la fachada de una casa que está amenazando ruina. Yo soy el dueño de la fachada, el dueño de la casa, y yo no estoy de acuerdo con el acto porque considero que el alcalde no era el competente, sino que el competente era otro, ¿sí? Entonces miren que a mí, ¿qué me causa el daño? El hecho de que me hubiesen ordenado la demolición del bien, ¿sí?
y que me lo hubiesen ordenado a través de un acto expedido por una persona que no era. Eso es lo que me origina el daño, ¿sí? O que hubiesen declarado esa demolición sin ni siquiera haberme dado a mí la oportunidad de exponer las circunstancias y de demostrar que eso no amenazaba ruina. ¿Sí? Porque si es un bien particular y me van a iniciar un procedimiento sobre un bien particular, entonces el deber es que por lo menos me notifiquen a mí porque yo tengo interés en esa actuación para poder demostrar que eso no es así. Entonces, si yo le voy a imputar ilegalidad al acto administrativo, obviamente yo busco la nulidad del acto y por nulidad del acto, pues todo lo que venga en consecuencia de cuando se ejecutó ese acto, pues me lo deben indemnizar o me deben restablecer el derecho en el proceso respectivo. ¿Sí? Hasta ahí vamos. Pero si resulta que cuando expiden el acto ya me habían notificado, yo participé, expuse mis argumentos, se practicaron pruebas, lo expidió quien era, me notificaron, quedó todo bien, quedó bien hechecito el acto, no tiene ningún reparo, no lo puedo encauzar en lo que usted dice, las causales taxativas, ¿sí? Pero cuando se van y ordenan ejecutar la demolición del bien, resulta que el alcalde o la autoridad ordenó la demolición de la marquesina del bien, porque lo único que estaba causando ruina, y yo demostré en el proceso que lo único que causaba ruina era la marquesina. Y resulta que se fueron los funcionarios y por tumbar la marquesina con una retroexcavadora, tumbaron toda la pared, ¿sí? O tumbaron toda la casa, o tumbaron todo el inmueble. Entonces miren que, ¿cuál es la fuente del daño? No fue la orden de demolición, porque la orden estuvo bien dada. ¿Estuvo bien dada en qué? En que ordenó demoler lo que efectivamente amenazaba ruina, ¿sí? El problema fue que cuando fueron a demoler, en el acto en la operación administrativa de demolición me causaron un daño adicional. Entonces miren que ya la fuente del daño no es la orden ilegal, sino la ejecución errada o errática de esa orden. Esa más o menos, esa digamos, en esa se concreta la diferencia en ese caso. ¿Alguna duda? Claro, doctor, muy claro. Gracias. Listo. Bien, puede suceder que en un hecho, aquí ya estamos por terminar y no vimos los otros medios de control. Mañana creo que tenemos chat de asesoría, ¿cierto? Dentro del cronograma. Sí, señor. Señor. Listo, entonces mañana por favor me formulan preguntas frente a los otros medios de control que no alcancemos a ver porque no los vamos a alcanzar a ver. No vamos a alcanzar a desarrollarlos. ¿Qué sucede en los casos donde hay un particular y una entidad involucradas en la comisión, en la causación de un daño? Recuerden que en un hecho no solamente puede participar un agente de la entidad, puede participar también un particular. Entonces, una novedad del CEPACA en su momento de la ley 1437 es que trajo una regla y dijo, mire, cuando en un evento de responsabilidad intervengan particulares y entidades públicas, ¿sí? En la sentencia el juez debe determinar la proporción en que debe responder cada uno, ¿sí? En que debe responder cada uno. El artículo 2344 del Código Civil que establece la solidaridad dice más o menos que si dos personas participan en la comisión de un ilícito, creo que es más o menos dice la norma, la responsabilidad será solidaria. Recuerden que la solidaridad me permite a mí, como perjudicado, reclamar de uno, del otro o de ambos, como yo quiera. Yo voy al que tiene más capacidad para responderme. Esa es la solidaridad. No podemos entender que esta parte del código donde dice que el juez en la sentencia determinará en qué proporción debe responder cada uno, rompe esa solidaridad. No podemos entender eso. ¿Por qué no lo podemos entender? Pues porque así no lo dijo el código. La Corte Constitucional analizó el tema en una demanda que se formuló porque se interpretaba que esta parte de la norma desaparecía la solidaridad. Hoy existe solidaridad. Digamos, si dos vehículos, un particular y un público, causan un daño, digamos que colisionan y en esa colisión causan un daño a un tercero, entonces ese tercero podrá demandar a uno, al otro o a ambos. Normalmente, ¿a quién demandan? Al Estado. Pero digamos que si los demandara a ambos,
¿sí? Entonces, en esa demanda a ambos, el juez tiene que decir qué proporción le corresponde al uno y qué le corresponde al otro, pero para efectos, digamos, de dividir, de establecer claramente en qué proporción fueron responsables, pero eso no rompe el hecho de que el demandante hubiese podido demandar solo a la entidad o de que el juez al dictar la condena en últimas diga que de todas maneras hay solidaridad para responder por toda la indemnización por los condenados. Entonces el juez dirá al final, si encuentra que hubo una responsabilidad conjunta, pues les dice, señores, hay solidaridad en la responsabilidad. No obstante, como fue conjunta, entonces cada uno responde por el 50%. ¿Qué quiere decir eso? Que el demandante, digamos el beneficiario de la condena, puede cobrarle a cualquiera todo el dinero. Digamos que la indemnización fueron 10 millones o 100 millones. Entonces yo voy y le cobro al Estado 100 millones. El Estado me los tiene que pagar todo. En eso consiste la solidaridad. ¿Qué sucede? Que el Estado puede repetir en 50 millones contra el particular involucrado. Entonces, por eso el juez en ese proceso determina cuánto es el porcentaje de participación de cada uno para efectos de ya la relación entre la entidad y el particular concausante del daño. Pero eso no tiene nada que ver con el ciudadano beneficiado con la condena. ¿Estamos? Y vamos a culminar allí con el término de caducidad. La regla general es que el plazo de caducidad es de 2 años. 2 años, ¿cuándo? ¿Siguientes a qué? A la ocurrencia de la acción o de la omisión causante del daño o de cuando el demandante tuvo o debió tener conocimiento de ello. Resulta que sucede en muchos casos, en algunos casos, ocurre mucho en responsabilidad médica, que por ejemplo a una persona le hacen una cirugía, perdón, mañana 23 y de 8 a 10. En una cirugía, a una persona le dejan un instrumento quirúrgico, se llama en esta materia de responsabilidad el óbito quirúrgico, y le dejan un elemento quirúrgico, un algodón, una gasa, bueno, un elemento en el cuerpo, un elemento extraño. A la persona la operan, se recupera, hace sus actividades normales, etcétera, etcétera, y por al cabo de 5 meses empieza a sentir una molestia, un dolor, tal. Va a citas médicas, le mandan pastas, le mandan medicamentos, nada, no se recupera, le hacen exámenes más a fondo y por ahí encuentran que tiene un elemento extraño en el cuerpo. Se va a la cirugía para sacarle ese elemento extraño y cuando ven el elemento extraño era una gasa. Entonces resulta que ahí es donde la persona se da cuenta que hace 5 o 6 meses hubo una falla de la administración, ¿sí? Que al momento de la administración o de la entidad pública, digamos si fue una entidad pública, entonces que en ese momento allá hace 6, 7 meses, 1 año, 2 años, fue que ocurrió el hecho. Entonces ahí la caducidad no se cuenta desde cuando se hizo la cirugía y le dejaron el elemento extraño. ¿Por qué? Porque la persona no tenía cómo enterarse que eso había ocurrido. ¿Cuándo se enteró? Cuando le descubren 2 años después o 6 meses después o 7 meses después que tenía ese elemento extraño adentro y que ese elemento la única forma de haber podido entrar allí fue en la cirugía que le hicieron hace 6 o 7 meses. Entonces en esos casos ya la ley, antes la jurisprudencia habían dicho, ojo, la regla normal, la regla inicial es que son 2 años a partir de la ocurrencia del hecho o de la omisión que causó el daño, ¿sí? Si fuésemos taxativos, ¿esa fecha cuándo fue? El día de la primera cirugía. Pero la persona nunca se dio cuenta. Entonces ya la ley le agregó, o cuando el demandante tuvo o debió tener conocimiento del mismo, si fue en fecha posterior y siempre que pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en su fecha de ocurrencia. Claro, pues yo estoy sedado, me están haciendo una cirugía, no me doy cuenta qué me están haciendo, no me doy cuenta si me dejan algo adentro, pues tengo imposibilidad. ¿Cuándo me doy cuenta? Cuando finalmente me hacen los exámenes y me hacen la cirugía y me encuentran cuál fue el elemento extraño. Ahí fue donde me doy cuenta, no 7, 8 meses, 1 año, 2 años, 3 años, 5 años atrás. ¿Queda claro el concepto de esa regla de la caducidad? Y hay unas reglas en materia de responsabilidad por desaparición forzada que, digamos, se consagran desde la ley 589 del año 2000 y es básicamente que se cuenta a partir de que aparezca la persona o de que se condene
Espérame, yo leo aquí específicamente cómo dice la norma. Mientras tanto, Silvia me va preguntando para yo leerles aquí taxativo. Bueno, doctor, lo que pasa es que frente a ese consentimiento y que sí hay jurisprudencia del Consejo de Estado, yo sí lo veo bastante complicado cuando se crea ese tipo de jurisprudencia que hacen pues el Consejo de Estado, porque es que es como si le diera esa aplicación del principio de trato sucesivo a que pasó hace mucho tiempo en una ocupación temporal, de que demandaron por reparación directa 40 años, siendo que ya se había generado la caducidad, y por eso es tan complejo cuando el Consejo de Estado crea jurisprudencia frente a eso. Pero, ¿de qué me estás hablando, Porque pues Silvia? no, a veces no especie, espérame un momentico, está hablando por decir algo, estoy hablando de lo de la caducidad relacionada con el consentimiento, o sea, cuando yo me doy cuenta No, de del que me conocimiento, ocasionaron un daño. del conocimiento. Perdón, el conocimiento, sí, que Bueno, el consentimiento, sí, qué pena. sí. Del conocimiento, sí, tiene toda la razón. Señores, Ahí sí si se nos cierra la aplicación, perdón, si doctor, se nos cierra la aplicación porque ya van a ser las 9, pues los que quieran continuar, mañana nos vemos a las 8 de la mañana en el chat. Los que no, pues queda grabada, mañana continuamos seguimos en la en este sesión. tema, listo. Sí, sí, pues en caso de que se me cierre. Perfecto, pero la ¿Listo? verdad, Profe, sí, pero ¿va a listo, ser en listo. chat o puede ser así en línea? No, pues mañana la tenemos es en chat. Ahora, lo que En podemos chat, hacer, lo que mañana es la asesoría en línea. ¿A qué hora, doctor, mañana? Disculpe. A las a las 8, 8 a las 8 de la mañana. Pero hagamos una cosa, creo que ya se va a cerrar esto. Mañana en el chat les comento y si de pronto decido que la hagamos a través de una plataforma, ahí les doy el link para que se conecten y más bien hagamos así una conversación y Ay, podamos de pronto sí, terminar por algunas cosas. favor, profesor. ¿Listo? Es mejor, profe, para no estar escribiendo tanto y Profe, entendamos lo que mejor. decida está bien, lo Bueno, que está listo. bien. Si Entonces hagamos dice pues que una debe Estamos cosa. ser bien, profe. así, listo, Mañana de sí, 8 a tenemos 10 seguimos, yo les doy el link, pero les doy el link en el chat que se crea para ello. Ahorita voy a crear el chat en la misma de medios de control, ahí voy a crear la sesión del chat. Listo, la segunda sesión del chat. En esa segunda sesión del chat van a encontrar el link para que mañana nos conectemos. Listo. perfecto, doctor. Listo, Listo. profe. Perfecto, doctor. Muy gentil, Muy doctor. bien, Muy Entonces, doctor, amable. feliz muchas noche gracias. para todos. Gracias. Feliz noche, doctor. Muy amable. Un abrazo. Bueno, que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Feliz noche para todos. Gracias. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Compañeros, hasta luego. Doctor, ¿usted me puede regalar un momento de su tiempo? Si no es algo muy demorado, con mucho gusto.